pues es viernes, Hilario, y los viernes pues es el día de cultura, pero además un tipo de cultura muy sabrosa, una forma de conocer lo que sucede pues, en la historia de Sonora, de México y de muchas cosas, y también en cosas relevantes como don Juan Navarrete y Guerrero, primer arzobispo de Sonora. De Hermosillo. De Hermosillo, perdón. Y, de y Hermosillo. último obispo de Sonora. Y sí, y para ello, bueno, pues nuestro buen amigo, el doctor Joaquín Robles Linares, que ya lo tenemos ahí listo ya estamos ahí. Joaquín, muy buenas noches. No, hombre, muy buenas noches a los dos y al público que amablemente nos ve todos los viernes. Pues aquí estamos de vuelta y además con un tema muy cercano a nosotros los sonorenses y trascendente históricamente, porque fíjate que hoy es un aniversario más de la muerte, como bien decía Hilario, del primero arzobispo de Hermosillo, y el último obispo de Sonora fue el 14, el número 14 como obispo, y el primero de la arquidiócesis de Hermosillo, porque pues déjenme platicar un poco los antecedentes en este sentido de las jerarquías y lo que tiene que ver con la estructura religiosa, y particularmente en Sonora, Hilario, Víctor, porque tiene características distintas al resto del país. La iglesia como institución en esta región de México llega de forma tardía. Hablo como institución presencial. Okay. Es evidente que habían existido 14 obispos, perdón, 13 antes de don Juan. Él es el número 14. Lo precedieron dos personajes muy importantes en la historia de la iglesia en Hermosillo. El primero fue Herculano López de la Mora, que muere al iniciar el siglo XX aquí en Hermosillo. ¿Y por qué estos dos obispos son importantes? Porque la iglesia, a pesar de haber tenido muchos obispos, no tenía la presencia física de los jerarcas en esta región. Por lo general, el primero, Antonio de los Reyes, pues vivían en México, vivían en Culiacán, en otras partes, no se habían trasladado hasta estos últimos obispos que fueron los que vivieron. Y de hecho, les platico algo de Herculano López de la Mora. Herculano López de la Mora muere de fiebre amarilla al inicio de 1902, al inicio del siglo XX, y su muerte desató disputas entre el gobierno de la época y las autoridades religiosas, porque querían sepultarlo en la iglesia, y por ese tipo de cuestiones que tenían que ver con las epidemias, las autoridades no lo permitían. Después llegaría un personaje también muy importante, Ignacio Valdespino y Díaz, que fue el tutor o la persona que le confirió la autoridad, y además tuvo una cercanía especial con don Juan Navarrete, y que había estado a raíz de la muerte de Herculano López de la Mora. Ignacio Valdespino y Díaz se queda aquí en Hermosillo, pero desafortunadamente por las cuestiones políticas y la revolución de inicio, 1913, 1914, se va. Primero se va a Estados Unidos y después se va a Aguascalientes. Y es aquí en Aguascalientes donde se encontró con don Juan Navarrete, un hombre muy joven, nacido en Oaxaca, un sacerdote con una gran aptitud y además una juventud que llamaba la atención. Ahí, con el tiempo, Benedicto XV lo nombra obispo de Sonora, y llegará en 1919. Si ustedes suman el momento o los tiempos que duró Sonora sin obispo presencial, pues fueron muchos años, porque Herculano López de la Mora muere a inicios del siglo, después vendrá Ignacio Valdespino y Díaz y Cirá en 1913. Entonces fueron muchos años en que la Iglesia Católica como institución no tenía una presencia permanente en el Estado, y los siglos anteriores había sucedido un fenómeno similar. La religiosidad aquí
se daba particularmente y se transmitía por las familias. Quiero aclarar y puntualizar que Sonora, a diferencia de estados del centro o del sur del país, la iglesia no era una institución fuerte, ni tampoco fue la gran terrateniente, ni la gran prestamista, en fin, no, tuvo condiciones diferentes y la religiosidad pertenecía a las familias y por eso la figura de don Juan es tan importante, porque creo yo, y es una lectura particular, que es el personaje que aglutina la institución con precisamente con su grey y con los creyentes, y a partir del trabajo de don Juan se empieza a arraigar la institución católica ya en una forma definitiva y en una forma en que la población se empieza a identificar con sus sacerdotes, porque una de las funciones principales de los obispos son la creación de sacerdotes, y don Juan de inmediato puso atención en el seminario y en esa formación de semillas, y ahí viene la palabra seminario, que serán después los futuros sacerdotes. Por eso es tan importante la figura de don Juan, que hoy conmemoramos precisamente un aniversario más de su fallecimiento. ¿De qué edad llegó Joaquín? ¿Qué edad tenía ya como arzobispo de Hermosillo? Arriba de 90 años tenía no. cuando llegó a Sonora. Tenía 19 años, perdón, no llegaba a los 30 años, era un hombre muy joven. Era un hombre muy joven. De hecho, hay muchas anécdotas. Cuando él se baja, él llega en tren a Nogales y lo están esperando en Nogales una comisión de sacerdotes de la época, y se brinca del vagón con una cámara fotográfica, pues como un hombre de la época, joven, dinámico, y los sacerdotes que lo esperaban, pues se sorprendieron del personaje y de su juventud. Pero le pregunta, ¿no? Que si dónde está el obispo. Le pregunta, ¿no? ¿Dónde está el obispo? No, pues soy yo, les dice. Le dijo, es que usted es muy joven, y les contestó con sentido del humor así especial que tenía. Bueno, dice, con el tiempo se me quita. Entonces, él nunca perdió, él nunca perdió ese sentido del humor, esa chispa que tenía, fíjense que a pesar de ser un hombre serio, Oye, ¿y por qué tanta ascendencia o por qué tanto poder sobre una sociedad difícil, ese Joaquín? Porque, digo, siempre ha sido difícil, y en esa época yo creo que más. Dándole la comunión. Sí. Bueno, yo creo, en primer lugar, por el ejemplo. Okay. El ejemplo que él dio fue excepcional. Miren, don Juan vivió tres destierros, 3 exilios. Al inicio, en 1914, 1915, tuvo que salir también por cuestiones políticas. La revolución estaba muy viva. Se refugió en Arizona. Yo creo que es la primera vez que se refugió, porque ya después nunca regresó, nunca salió del país. Okay. Después, en los 20, tuvo que hacer lo mismo. Se agarró a caballo y se fue a la sierra. Después, en los años 30, hará lo mismo. Y miren, yo he leído cartas de él, gracias al padre Armando Armenta, que es el custodio del archivo de la arquidiócesis, y me impresionan en primer lugar sus cartas, porque no noto en ellas absolutamente ni una sola línea de amargura, y lo más importante, nunca he leído una ofensa o una diatriba ante aquellos que lo acusaban o que lo perseguían. Es algo que me llama muchísimo la atención, e incluso me tocó leer también parte de la comunicación entre las autoridades eclesiásticas, creo que de Nueva York, si no me equivoco, donde le abren la posibilidad de que se vaya para allá y se refugie, y él de inmediato les contesta que no, que su labor pastoral está aquí y aquí se va a quedar. Entonces, ese ejemplo, Víctor, Hilario, pues cundió entre la gente, entre la población, porque era un hombre muy sencillo, era un hombre pues alejado del boato o de todo lo que tiene que ver como príncipe de la iglesia, que les llaman en ocasiones. No, él era un hombre Oye, Joaquín, ¿y habría familias que estuvieran muy cercanas a él? ¿Familias, sí, claro, de Hermosillo? Sí, que tú sepas. Sí, por supuesto. Había familias
por ejemplo, recuerdo a Belén Cubillas, una persona muy cercana a él y a muchos de los personajes que él formó. Sí, y de hecho te voy a decir algo, cuando yo era niño, don Juan era una figura muy respetada, pero además que concitaba a todas las familias, pero de todos los orígenes y niveles socioeconómicos. Le tenían un gran respeto y te puedo decir que atrás de ese gran respeto había una gran admiración también por su sencillez, porque era un hombre, si ustedes no lo conocen, vivía en una cabaña por toda la calzada Norwalk. Sí, Al sí. final, frente al Instituto Quino, había una cabaña de madera que me tocó verla también de niño, Sí, y ahí vivía con una modestia. Fue la oficina del padre Villegas Sí, después. que posteriormente estuvo ahí el padre Villegas. Así es, él vivía ahí en unas condiciones realmente de una humildad extraordinaria, además un personaje entregado a su religión y también a la formación de sacerdotes. Miren, el seminario que prácticamente no existía al momento de que él llega aquí, él lo empieza a trabajar, anda con los sacerdotes itinerantes allá en la sierra, En la parcela era, ¿no? Sí, bueno, allá arriba de la sierra, en el Rincón de Guadalupe, El los Rincón de ciriales, en Guadalupe. fin, todo eso ahí forma Ahí está el muchos Rincón de Guadalupe. sacerdotes. Esa foto que Así vemos es. ahorita. Ahí ellos se refugian, a pesar de que batallones de soldados lo perseguían. Entonces, ese ejemplo y esa dedicación y esa humildad, pues hacen que muchas familias lo respetaran, independientemente de que estas familias estaban asociadas al gobierno o a las fuerzas que tenían oposición ante él. Hay muchas anécdotas en ese sentido y obviamente también se platica una como anécdota y como eso hay que tomarla. Uno de sus perseguidores evidentemente fue don Rodolfo Elías Calles, hijo de don Plutarco Elías Calles, y en una ocasión que se encuentran o estaban en una reunión, le dicen a don Rodolfo, ahí está don Juan, no lo quiere saludar, y entonces don Rodolfo contestó con una grosería, yo no saludo a... Dilo, a cabrones. Así es, pero don Juan se volteó y le dijo, yo sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, don Rodolfo? Sí, famoso eso, ¿no? Qué agilidad. Sí. Agudeza y te da una imagen y una discusión. Oye, Joaquín, no quiero quedarme sin que nos platiques el tema de los restos de don Juan Navarrete en Catedral Metropolitana, que fueron pues exhumados y bueno, su sangre ahí estaba. ¿Todavía está licuada? Fíjate que encontraron sus restos y sus restos están prácticamente incorruptos, como se les dice en esos términos, y tengo entendido que la causa para beatificarlo y canonizarlo pues está en curso. Nada más que pues hay que recordar que la iglesia sí pues no es una gacela, ¿verdad? En ese sentido toma todo el tiempo del mundo y evidentemente están en estudio de esas materias y además de todo lo que tiene que ver con su trayectoria y obviamente pues lo que incide en lo que es la religiosidad, que ellos hablan de que tiene que tener unos milagros. Sin embargo, tengo entendido que la causa la tiene, la litiga y la lleva la iglesia pues permanentemente, como es esto, ante una institución como es el Vaticano. Pero sus restos se encontraron ahí y se encontraron en perfecto estado, que eso es algo que pues llama la atención para un personaje que muere hace muchos años, en los años 80, y que además se vio todo en una situación, pues si tú quieres, de cierta cuestión pues, que no se puede considerar que no sea más que algo sobrenatural, ¿no? Fíjate que ahorita está en la etapa de que necesitan 2 milagros. Y puede recibir culto privado, todavía no es culto público.
o sea, culto universal. Pues. Pero ya ahorita se le puede pedir se milagro. le puede pedir un milagro. A don Juan, si se comprueba que se hizo el milagro, ya con 2 milagros, ya en ese momento entra la etapa de ya santificación, ¿no? Y ya habrá yo creo que sí. Yo creo que yo confío mucho en don Juan. Yo también. Tarde que temprano, yo confío mucho en don Juan. Tarde que temprano se va a materializar y va a trabajar. Nunca nos ha dejado. Había un dicho, ¿no? Hilario, de Sonora al cielo. Eso dice en la tercera exilio, cuando regresa, que ya dice que ya no pensaba por ningún motivo salir de Sonora. Dijo, de aquí de Sonora al cielo. Al cielo. Y entonces, bueno, yo confío en esas palabras premonitorias de don Juan, de Sonora al cielo. Y además, algo que es muy importante, y hay que reconocer que don Juan es al menos que yo tenga memoria, claro, está el padre Quino, que también tiene mucho trabajo, pero tiene otras condiciones y es otro periodo histórico. Don Juan tiene una simpatía muy importante de la Grey Católica sonorense y una identificación que hasta la fecha está viva, está presente, tú la ves, y mucho de su formación está en los sacerdotes actuales está precisamente en la Grey Católica. El legado social, todas las instituciones que construyeron sus sacerdotes por orden de él, tenía una visión, o sea, de conocer la naturaleza humana, sabía qué encargarle a cada quien. Al padre Villegas le encargó los huérfanos. Así es. Tú te vas a hacer cargo de los huérfanos. Bueno, y hay un detalle que a veces pasamos de largo y creo que vale la pena destacar. Don Juan fue un obispo obrerista. Hubo unas mutualistas obreros, que él formó con tradición católica al interior de estas organizaciones y fue muy cercano a la clase obrera. Otra de las características fue quizá el primer obispo, el primer religioso, que hizo una organización que se llamaba de la temperancia católica, algo similar, en contra del alcoholismo y ayudando precisamente a las víctimas de este mal. Entonces, eso te da una idea de los pies tan aterrizados que tenía don Juan, y mucho de su trabajo estaba enfocado a estas personas y a estas clases sociales, y si ves su obra, no hay un descuido para nada, ni siquiera Joaquín, lo vas a ver en el campo de la frivolidad. ¿Quién pudiera considerarse esa persona o esas personas que siguieron su obra, su camino, sobre todo en el terreno pastoral? Bueno, mira, yo creo que sus discípulos, muchos de los sacerdotes que don Juan formó, siguieron. Y pues no sé cuántos queden, Hilario, de los de los navarretianos. Ya no quedan. Pero yo creo que dejaron don Carlos Quintero. No, don Carlos Quintero. No, don Carlos venía de otra tradición. Don Carlos venía y sí lo sustituyó, hizo un gran papel don Carlos, con otras formas, otro estilo. El padre Villegas sí se puede considerar. El padre Andrade, el padre Sarmiento. Cruz Acuña, el de intelectual. Que además, para que vean también ustedes que se dedican a la comunicación, el padre Navarrete fue el primer religioso en Sonora que abrió los medios de comunicación a la iglesia. Un minutito, Joaquín, gracias, perdón. Bueno, nada más para cerrar, el padre Navarrete fue el primer religioso importante de nivel que abrió los medios de comunicación. El padre Cruz Acuña, por inspiración del padre Navarrete, tenía un programa de televisión en el viejo Canal 6, Les Pide el Noroeste, y mucha participación en medios. Creo que la obra de Navarrete está ahí. Hay que visitar su museo. No sé cómo esté, hace muchos años que no. Dice que está muy cuidado. Vale la pena, hay que visitar su museo. Hay que acercarse a la obra de Navarrete y obviamente conocerla para poder entender la importancia y la figura y la dimensión de este personaje histórico, no nada más en lo religioso, histórico en su totalidad de Sonora. Gracias, y Joaquín. Pedir milagro. Joaquín, muchísimas gracias. Columna para el domingo. Columna para el domingo, vamos a hablar ahí, vamos a contar lo dañino y lo malo
que es la mentira en política, que hace y destruye mucho de lo bueno que puede tener esta gran actividad. Oh, órale, pues, muy interesante. Gracias. Joaquín, buenas noches, muchísimas gracias, buen fin de semana. Buenas noches y muchas gracias a ustedes y al público que nos ve.